sin igual. Asombroso, quien comprenderá que un rey deje su trono para servir, que Dios deje su reino para morir por mí. Eres asombroso, Señor, nombre sin igual, asombroso. Buenos días, familia, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos. Esta vez no estamos en servicio presencial por motivo de la mudanza, como ya sabrán, pero eso no es impedimento para que podamos adorar a Dios. Así que les invito a que ahí desde sus casas tomen este tiempo para la alabanza y les parece si vamos a orar para comenzar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas, Padre, porque podemos estar aquí delante de ti, Señor, y adorarte. Queremos dedicarte estas alabanzas, Señor, que no importa aunque no estamos presencialmente en la iglesia, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros y en cada uno de nosotros. Así que, Señor, queremos adorarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Al Rey de gloria y luz oramos, dador de vida es, creador y gracia sin igual, te adoraré. Mira cuán grande amor entregaste, con su sangre pagó, oh Salvador, la cruz él venció, te adoraré. Oh, cantemos Jesús Salvador, oh, cantemos la tumba venció, cantaré por ti, Hosana. Que todos puedan tener salvación, nada te detendrá. Resucitó, tu pueblo cantará, te adoraré, te adoraré. Oh, cantemos Jesús Salvador, oh, cantemos la tumba venció, cantaré por ti, Hosana. Oh, cantemos Jesús Salvador, oh, cantemos la tumba
confiar en ti, Señor. Mi roca, mi fuerza, mi redentor, espero en ti, Señor. Tan claro como veo el alba, tú vendrás, tan cierto como sale el sol. Vendrás, que tu gloria llene este lugar, oh Dios, que tu espíritu sacie mi sediento corazón. Vendrás, mi Dios. No me preocupo, no me moverán, espero en ti, Señor. Libertador, triunfo y verdad, espero en ti, Señor. Tan cierta como tu palabra, Dios, vendrás, tan cierto como sale el sol. Vendrás, que tu gloria llene este lugar, oh Dios, que tu espíritu sacie mi sediento corazón. Vendrás, mi Dios. No habrá más llanto, no habrá dolor. Cristo, reinas por la eternidad. No habrá más llanto, no habrá dolor. Cristo, reinas por la eternidad. Vendrás, que tu gloria llene este lugar, oh Dios, que tu espíritu sacie mi sediento corazón. Vendrás, vendrás, que tu gloria llene este lugar, oh Dios, que tu espíritu sacie mi sediento corazón. Vendrás, mi Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Así es, Padre, y hoy queremos permanecer en ti, Señor, permanecer rendidos a ti, Señor. Queremos entregártelo todo, Padre. Y hoy abre nuestros corazones, Señor, habla a nosotros, que podamos estar aquí, Señor, permanecer en ti, permanecer en la roca, Señor, en ti que eres nuestro escudo, Padre, nuestra fortaleza. Ayúdanos, fortalécenos en ti, Padre. Fortalece también nuestra fe, nuestra confianza, Señor, en ti, Señor, para que nada nos pueda mover. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanitos. Bienvenidos a una reunión más en Calvary Chapel, Jalapa. Mi nombre es Brian Aldape y el día de hoy me pidió el pastor Daniel García que lo supliera en la enseñanza de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Te recuerdo que ya vamos en el capítulo 2. Dios nos ha estado hablando bastante
a través de las situaciones que hemos estado viviendo como iglesia también. Entonces, te pido que por favor me acompañes en tu Biblia a Colosenses capítulo 2. Y pues también te pido que estés ahí orando por Pastor Dani, por su esposa, que el día de hoy se encuentran en Veracruz, en esta retiro de esposas de pastor. Y pues eso es muy gratificante para nosotros como iglesia, porque pues ellos también reciben palabra y pues nosotros también somos bendecidos a través de la palabra que ellos reciben. Así que acompáñame de nuevo a tu Biblia, Colosenses capítulo 2, está casi al final de tu Biblia, ¿ok? Después de la epístola que acabamos de estudiar, que es Filipenses, y vamos a leer del capítulo 2, de los versículos 1 al 10, ¿sí? Vamos a estudiar hoy Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice el capítulo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que podemos pasar, Señor, como iglesia, como familia, aunque a la distancia, Señor. Sabemos que, así como dice Pablo, Señor, en espíritu estamos unidos, Señor, estamos juntos, Señor. Y te pedimos que tú sigas edificando, Señor, en esta tu iglesia en Jalapa, Señor. Que sigas afirmando nuestros corazones, que sigas actuando en nuestras vidas, Señor, no permitiendo que nosotros queramos hacer nuestra voluntad o que nosotros nos dejemos llevar por las sutilezas del mundo, Señor. Te ruego, Padre, que por favor bendigas este tiempo, que por favor tu palabra sea expuesta con poder, Señor, y que por favor sigas transformando nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor, y te pedimos que por favor nunca olvidemos, Señor, cuán grande amor y toda la gracia que has derramado hacia nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hemos estado estudiando Colosenses, hemos tenido mucha confrontación de parte de Dios. En el primer capítulo, si recuerdas, Pablo expone una teología increíble acerca de la deidad de Jesús, cómo él es la imagen del Dios invisible, cómo él es el primogénito de toda creación, y tocamos esta palabra primogénito. No es como esta palabra primogénito que tú y yo utilizamos cuando tienes a tu primer hijo, sino que Jesús no fue un ser creado, sino que esta palabra primogénito habla de ser el creador del universo, habla de ser antes del universo, que Él es lo primero que jamás antes existió, y cómo esta idea confronta a todas las demás ideas que han existido a través y muchísimo antes del apóstol Pablo, y que hoy en día tú y yo también tenemos presentes en diferentes sectas y religiones que atacan las principales partes de nuestro credo, ¿verdad? Como en el que creemos que Jesús es Hijo de Dios y que Él es Dios, ¿verdad? Que esta frase Hijo de Dios involucra que Él es Dios mismo, ¿okay? Y que también todo lo que hemos estudiado a través de esta epístola nos confronta a amar a nuestro prójimo, nos confronta a tener una imagen como la de Cristo, y hoy en día hay un problema muy grande en la iglesia, y es algo que vamos a tocar un poquito en esta parte de la epístola, y son los falsos maestros, son las falsas enseñanzas,
y sobre todo también el problema del cristiano al no discipularse. Y esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Es importante que tú y yo estemos sobreedificados, confirmados en la fe y enseñados, como dice el versículo 7 del capítulo 2. Esto es muy importante para ti y para mí, porque si tenemos esto, no vamos a ser movidos por ningún viento de doctrina. Nadie nos va a fascinar con enseñanzas vanas, ninguna filosofía va a querer movernos de lo que hemos aprendido a través de la Biblia, y no nos vamos a dejar llevar por estos nuevos movimientos de una ola progresista que han estado moviendo inclusive a muchos cristianos que se creían o se creen firmes y que están movidos por el humanismo, que están movidos por política, por economía y por diferentes situaciones. Y el día de hoy el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos va a hablar a través de estos 10 versículos que vamos a estar estudiando. Y acompáñame al versículo 1, vamos a desglosarlo, ¿verdad? Siempre me gusta recordar esta parte como si fuera quesito Oaxaca para hacer empanadas. Así vamos a empezar poquito a poquito a desmenuzar nuestros versículos. Y dice el versículo 1, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Sí? El apóstol empieza con esta frase, quiero que sepan cuán lucha sostengo por ustedes. La preocupación del apóstol Pablo por los creyentes es muy evidente en este versículo. Y el apóstol sabía que los creyentes de esta región, que era conocida como el Valle del Río Lico, estaban bajo los ataques de falsos maestros. En este caso, maestros de una filosofía llamada gnosticismo. Pablo usa la expresión gran lucha, como vemos aquí en la segunda parte, gran lucha, para describir su gran preocupación por los creyentes en Colosas y en otras congregaciones, dígase la congregación que estaba en la Odisea. ¿Okay? Esta frase gran lucha, no tenemos que imaginarnos a un apóstol Pablo que iba con unos guantes o con su onda, ¿verdad? Persiguiendo gnósticos o peleando de esta forma, sino que está hablando de una lucha espiritual. Está hablando de las oraciones que él sostenía por estas iglesias. Esta lucha espiritual, orando por ellos, enseñándoles la sana doctrina. Y esta es una actitud muy importante que tú vas a encontrar en un siervo de Dios, en alguien que tenga un corazón como pastor, que va a preocuparse por su congregación de esta forma de inclusive luchar por ellos, de aferrarse a la salud espiritual de estas personas que Dios le ha encomendado. Y es muy importante que uno de las principales cosas que vamos a ver en los falsos maestros es que en la mayoría de ellos vamos a encontrar quizá un interés, pero no un interés genuino. Ellos muchas veces solamente quieren aumentar sus números o solamente quieren aumentar los números de su tarjeta bancaria, ¿ok? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Un pastor tiene un corazón que se preocupa por sus ovejas y está pendiente de ellas, ¿sí? Por eso aquí vemos al apóstol Pablo que no tiene miedo de decir que está en una gran lucha por ellos. Y fíjate, más aún, estas personas que ni siquiera han visto su rostro. Sin embargo, el evangelio llegó a ellos a través de la predicación de Pablo, a través de otros discípulos de Pablo. Y vemos que él les tiene ese gran amor, que él les tiene ese gran cariño como hermanos en Cristo y no cesa de orar por ellos y que tiene muchas ganas de conocerles. Ahora también, aunque tal vez tú no seas un pastor o un líder de la iglesia, pero piensa en eso, en cuánto amas, en cuánto te preocupas por tus hermanos en Cristo. Si oras por ellos, si no, si estás luchando y batallando por ellos. Y eso también lo puedes trasladar a tu familia que aún no es creyente, ¿verdad? Que verdaderamente ellos están engañados por los rudimentos de este mundo y no según Cristo, como estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, primer punto importante que vemos aquí y que podemos tocar es el corazón de un pastor y el corazón de una iglesia en preocuparnos unos por otros y recordar que estamos en una gran lucha, en una gran batalla
espiritual, ¿sí? Versículo 2 nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, la frase para que sean consolados sus corazones, la podemos traducir de una mejor forma al decir para que sean confirmados sus corazones, porque en este momento los colosenses no necesitaban consolación, necesitaban confirmación, confirmación en el evangelio, y ahorita lo vamos a ver en el versículo 7. Necesitaban estar confirmados en lo que ellos creían, para no ser movidos por cualquier doctrina, para no ser engañados por cualquier persona que quisiera pintarles un evangelio diferente, ¿sí? Y fíjate, en el versículo aquí dice, unidos en amor. Esta frase, unidos en amor, es una frase muy importante. Los colosenses necesitaban permanecer unidos en los momentos de prueba. La unidad era importante para ser capaces de enfrentar a los falsos maestros. Y ahorita vamos a ver por qué esta unión era importante, y vas a ver que no se diferencia de muchas cosas que hoy en día tú y yo podemos escuchar en la tele, en la radio, en libros de superación personal, y ahorita lo vas a ver. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esta frase destaca el segundo propósito en el corazón de Pablo al escribir esta porción, y es que los falsos maestros enseñaban que la sabiduría, o lo que podemos llamar el pleno entendimiento, solo era para unos poquitos. Solamente era para que poquitos pudieran alcanzar este pleno entendimiento. Ya te empieza a sonar, ¿verdad? A un poquito a lo que estamos escuchando hoy en día en la tele, en la radio, ¿verdad? La meta que Pablo tenía era que todos los creyentes en Colosas llegasen a alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, es decir, que tuviesen plena seguridad y firme convicción de lo que habían creído. Y hoy en día hay mucho de eso, ¿verdad? Reúnete de gigantes, reúnete de gente que solo piense como tú, sepárate de la mediocridad. Si ellos no pueden seguir tu paso es porque tú vas muy rápido y que los demás no te entienden y que tú eres un emprendedor y que tú eres el mejor y nadie es capaz de ser como tú y persigue tus sueños porque mientras tú sueñas ellos no sé cuánto, o sea, y te separan de la manada, te separan de la majada, te hacen pensarte superior al resto de las ovejas. Y créeme, eso también se encuentra dentro del cristianismo, no está alejado de lo que creemos tú y yo, ¿sí? O sea, con eso me refiero a que no está alejado de la doctrina que se enseña en otras iglesias, de que no, es que nuestra iglesia es mejor, no hay que reunirnos con ellos, no hay que compartir con aquellas otras personas porque tienen unas creencias diferentes a nosotros. O sea, y sabes, o sea, ¿qué cosas tenemos para sentirnos superiores a los demás? ¿Qué te hace superior a los demás? Absolutamente nada. Todos somos una bola de pecadores salvados por un gran Dios. No hay ninguna otra diferencia. Y este pleno conocimiento no se trata de alcanzar sabiduría a través de libros especiales o como en otros lugares, pagando cierta cantidad de dinero para poder recibir mayor conocimiento. No, el versículo mismo nos lo dice. ¿Y cuál era el plan de Pablo para la iglesia en Colosas? Que todos conocieran el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Mejor dicho, con miras a conocer plenamente el misterio de Dios, es decir, Cristo. Fíjate, el sustantivo Cristo está en oposición con el sustantivo misterio, de modo que Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el revelador de Dios. Hebreos 1:1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También en Juan capítulo 14, versículo 9, nos lo dice de la siguiente manera. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y en Colosenses, esta misma epístola que estamos estudiando, en el versículo 15, nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El misterio de Dios es Jesús. Ese es el misterio que tú y yo queremos encontrar. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esta palabra encontrar, que no signifique que sea algo que nunca vamos a poder descubrir, así como ese tesoro pirata que dice: da 10 pasos para la derecha y luego 100 para la izquierda y luego sube por donde está la montaña con cara de calavera. O sea, no. Vamos a ver cómo es que Dios quiere que encontremos estos tesoros que están escondidos en Cristo, ¿sí? Versículo 3 nos dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Fíjate, Pablo concluye con un ataque final contra los gnósticos. ¿Ofrecían ellos un conocimiento más profundo de las cosas espirituales? ¿O poseían el secreto de la verdad en sus sistemas? No, porque en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los falsos maestros que amenazaban a los colosenses pensaban que poseían la clave para abrir la puerta de entrada a la sabiduría y el conocimiento. Pablo refuta esa pretensión. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están almacenados en Cristo. Los falsos maestros solo podían ofrecer meras especulaciones. Las enseñanzas que hemos estado teniendo en el capítulo 1 se complementan con estos primeros 3 versículos del capítulo 2, y es contundente respecto a la superioridad del evangelio de la gracia de Dios sobre las pretensiones de los falsos maestros que amenazaban a los colosenses. Para hacer frente a esas herejías, los creyentes necesitaban 5 cosas. Primero, madurez. Segundo, confirmación y fortaleza espiritual. Tercero, unidad por medio del amor. Cuarto, seguridad, producto del entendimiento espiritual. Y 5, permanecer ocupados y enriquecidos en Cristo. Y si te das cuenta, todo esto viene de parte de Dios. No viene de conocimientos humanos. No viene a través de fuerzas humanas, no viene a través de poderes humanos. Esto viene solamente a través de Dios. La madurez viene a través de Dios, lo enseña Primera de Corintios. La confirmación y la fortaleza espiritual también vienen de parte de Dios. Que esto viene a través del poder de su Espíritu Santo. Unidad por medio del amor, Dios es amor. El entendimiento lo da Dios. Permanecer ocupados y enriquecidos en Cristo viene de parte de Cristo. Ok, todo esto viene de parte de Dios. Y es algo que nosotros podemos alcanzar. Está a la disposición de todos, de cualquier persona. Así lleves un día en el Evangelio, así como lleves 30, 40 años en Cristo, todas estas riquezas y todo este entendimiento y sabiduría están disponibles para ti. Porque Dios no se los quiere negar a nadie, sino que quiere que todos seamos perfectos. Y esta palabra perfectos quiere decir maduros, ¿sí? Entonces, podemos concluir en esta primera versión, complementando un poquito el estudio de la semana pasada, que después de haber exaltado a la persona de Cristo, el apóstol Pablo destaca la singular obra del Señor. Mediante su muerte y su resurrección, Jesucristo ha realizado la obra perfecta de reconciliar, tanto en el aspecto personal para los que creen en Él, como en el aspecto universal. Todo creyente debe alabar y adorar al Señor por su gran reconciliación. También Pablo destaca la obra de Cristo
concerniente al establecimiento de la iglesia en el mundo. Y la iglesia es el misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Hoy judíos y gentiles forman parte del mismo cuerpo de redimidos mediante la fe en el Mesías, que es Jesús. ¿Okay? Y si te das cuenta, este trabajo de la iglesia de combatir los falsos profetas, los falsos maestros, lo vamos a encontrar en la mayor parte de las epístolas de Pablo e inclusive en las epístolas del apóstol Juan. La primera carta que Jesús escribe a la iglesia en Éfeso es que él está feliz de que ellos han combatido a los falsos maestros, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, dice más adelante a otra de las iglesias. O sea, es chamba de la iglesia, es trabajo tuyo y mío, pero para eso necesitamos estar firmes, necesitamos reconocer los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que vienen solo de Cristo, no de un pastor, no de un libro, no de una enseñanza filosófica, mística, de una psicología, o sea, no, que vienen de parte de Cristo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener bien en claro. Y eso es algo que podemos obtener a través del discipulado, a través de acercándonos a nuestro pastor, a través de los discipulados que se dan en la iglesia, que leyendo nuestras Biblias, orando, eso es algo que Dios nos da, que a través de nuestros tiempos devocionales con Dios y no escuchando estaciones de radio o demás cosas que están ligados a los rudimentos del mundo y no según Dios. ¿Okay? Así que es bien importante que tú y yo pues no nos dejemos engañar por estos falsos maestros. Y la mejor forma de hacerlo es estudiando nuestra Biblia. Así que vamos a seguir con el versículo 4, ¿sí? Y nos dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La intención de nuestro enemigo, Satanás, es engañar. La palabra engañar literalmente significa persuadir, extraviar, engañar por medio de uso de artimañas. Como por ejemplo en el caso de Labán, cuando engañó a Jacob, ¿verdad? Y aquí el peor chiste que vas a encontrar de la Biblia, de parte mía, cuando te pregunten quién es el peor músico de la Biblia, pues la respuesta es Labán, el suegro de Jacob. Te vas a decir, ¿por qué? Bueno, porque Jacob le pidió la menor, que era Raquel, pero él le dio la mayor, que era la Lea. Es malísimo el chiste, no me crucifiquen, los amo en el Señor. Okay, pero Labán engañó a Jacob, ¿verdad? Y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y ahora es bien interesante la historia porque qué curioso que Jacob no se dio cuenta que le habían dado a Lea hasta la mañana siguiente. Y la verdad es que Jacob pues estaba ebrio, había tomado, se había emborrachado y en la consagración de sus nupcias, ¿verdad? En su tiempo con su mujer, a la mañana siguiente se dio cuenta que era Lea, que no era Raquel por la que había trabajado 7 años. Y ahora, ¿por qué fue engañado Jacob? Pues claramente porque no estaba en sus 5 sentidos, hermano. No estaba donde tenía que estar, estaba ebrio, estaba borracho. Se le había pasado festejando en su boda y en ese momento, pues de repente era Lea. Pero estaba tan ebrio que ni siquiera cuenta se dio que le habían cambiado a la mujer. ¿Okay? Y después Labán le continúa, ¿verdad? Dice, no se hace así igual en vuestra tierra, ¿verdad? Que primero se casa la mayor y ahí está Jacob teniendo que trabajar otros 7 años. ¿Y eso cómo lo trasladamos a nosotros hoy en día? Pues bueno, no quieres ser engañado como Jacob, lee tu Biblia, estudia la palabra de Dios, consagra un tiempo especial al día para el Señor y no dejes que nada te quite ese tiempo. Estudia tu Biblia para que no seas engañado por falsos maestros, ¿ok? Así como Jacob. Y de repente te encuentres teniendo más de 7 años, viviendo quizá en un legalismo absurdo, viviendo en herejías que claro, yo no dudo de tu corazón y que estés entregado al Señor, pero que por ser engañado te puedas encontrar en esas posiciones, no viviendo la gracia de Dios y las enseñanzas de este evangelio de amor,
¿Amén? Entonces, el método del enemigo es el uso de palabras persuasivas, ¿verdad? Parecerá un poco trillado, un poco así que vas a decir, que redundante, pero el trabajo de los engañadores es engañar. Y vas a decir, no, pues sí, es obvio, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo saber que me están engañando? Pues esa es a tu parte, ¿verdad? La expresión palabras persuasivas es una sola palabra en el original y es la palabra pithanología. Y solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. En la literatura secular, dicha expresión se usa en el vocabulario legal refiriéndose al discurso persuasivo de un abogado. Me suena, ya te suena la palabra, ¿verdad? Ahí la tienes. Labia. Y su habilidad para influenciar al tribunal a dar un veredicto favorable. Son personas que tienen mucha labia, mucho poder de convencimiento, mucha persuasión, ¿ok? Los falsos maestros podían confundir a los colosenses por medio del uso de palabras persuasivas y de argumentos engañosos. Es por eso que Pablo previene a los creyentes para que no se dejen engañar por dicha estratagema. Y estas palabras también vienen a veces acompañadas de acciones, como que te invito a mi casa por un cafecito, pero de repente ese cafecito se convierte en solamente hablar mal del pastor, llamadas por teléfono, mensajitos con escucha esta enseñanza, escucha este podcast, escucha este pastor, cómo puedo orar por ti y de repente hay un escondidillo queriendo saber de tu vida, ¿ok? Y ojo, hay personas que lo hacen con buena intención, tu pastor, personas líderes, que tú puedes ver que lo hacen con un corazón para servir a Dios y para servirte a ti. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y sabes, una vez escuché hablar de un amigo pastor, una frase muy, muy importante y muy interesante, y es que, ¿cómo tú y yo podemos conocer a un lobo y disfrazado de oveja? Y la palabra que él nos dio esa vez nos dijo por su boca. Y es cierto, porque su boca solamente expresa muerte y lo vas a ver destazando a otras ovejas. Y lo vas a ver arrancando la carne de otras ovejas, viviendo en la carne, alimentándose de la carne. Y vas a poder a través de sus palabras conocer que verdaderamente es un falso maestro por su persuasión y por su engaño. Pero la única forma en la que tú puedes reconocer a este tipo de personas es a través, te lo repito, del discipulado, de un discipulado bíblico en el cual te dediques a estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 5 nos dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y pues claramente aquí el apóstol Pablo estaba profetizando acerca de la pandemia, ¿verdad? Cierto. Pero hoy en día así estamos, ¿verdad? Ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Pero yo te recomiendo que no te acostumbres a eso, hermano. No pierdas la oportunidad de congregarte, de tener comunión. Fíjate, en Hechos 2:42 nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es muy importante que tú y yo llevemos una sana doctrina, pero lo segundo es en la comunión unos con otros. Es bien importante que estemos unidos, que estemos fuertes, que estemos firmes como un cuerpo. Y aquí entra fácilmente la analogía de la ramita, ¿verdad? Una sola ramita, ¡pic!, se rompe fácilmente, pero un grupo de ramitas es más difícil de romper, es más difícil de doblar, porque la unión hace la fuerza. Y si tú y yo estamos en comunión y en comunión con Dios, nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan, les invitamos a tener comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? En comunión, unos con otros. Ahí puedes recibir consolación, palabra de Dios, ánimo, exhortación, ¿sí?
amor. Y te invito a que si has dejado de congregarte por esta pandemia, ¿verdad? Pablo no había visitado a los colosenses porque fue una iglesia que él no fundó. Esta iglesia se fundó a través del evangelio que él había propagado por toda Europa y que posteriormente a él le llegarían noticias de las iglesias alrededor del valle del río Lico, dígase la Odisea, Colosas, y él les escribe esta carta. ¿Okay? Y no digas, no, pues yo escribo mensajes de WhatsApp todos los días, mando cadenas en Facebook, o sea, qué bueno que lo hagas, pero también congrégate, acércate al cuerpo, no te alejes del cuerpo, no te alejes del grupo, no te alejes de la majada, ¿sí? Porque vas a ser una presa más fácil para todos esos lobos rapaces. Y es cierto, podés decir en espíritu, estoy con ustedes y gozándome y mirando todo lo que hace Dios en vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero créeme que queremos verte en casa, queremos verte sirviendo, alabando a Dios, todos juntos. Y te digo, el caso de Pablo es completamente distinto, porque él estaba en la cárcel, hermano. O sea, no estaba ni siquiera en su casa mientras escribió a esta iglesia en Colosas, ¿sí? Entonces, estos creyentes tenían y podían resistir el peligro del enemigo por medio de orden y firmeza, ¿ok? Y esto es bien importante porque el orden y la firmeza que Pablo está mencionando aquí es una expresión militar, ¿ok? Es una expresión militar y describe la actitud de los colosenses, quienes al ser atacados por el enemigo habían cerrado filas, demostrando una formación ordenada y la madurez de una tropa muy bien preparada y disciplinada. ¿Ok? Van a decir, no, hombre, el hermano Brian es bien hereje, bien mundanote, pero no sé si tú ya viste la película de 300, ¿ok? De Leónidas, los 300 soldados espartanos, que en realidad eran más de 300, los verdaderos 300 eran los de Gedeón. Eran más de 300, los acompañaban también tesalonicenses, pero no es una clase de historia. Entonces están en este lugar llamado las Termópilas, ¿ok? Que es un estrecho donde sus filas tenían que estar bien ordenadas. Y la infantería espartana era conocida por su gran entrenamiento desde niños hasta adultos. Y la mejor forma en la que te puedo expresar esto es a través de esta película, ¿ok? Porque creo que la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas, la han visto aún antes de Cristo, ¿verdad? Y si tú no has visto esta película, pues no la veas. La verdad, léete mejor el libro de la batalla de las Termópilas que por ahí puedas encontrar y vas a poder saber un poquito más acerca de esto. Pero era bien importante sus escudos. Sus escudos eran lo suficientemente grandes para proteger a la persona que tenían a un lado del cuello hasta las rodillas, en la posición de batalla en la que ellos estaban. ¿Ok? Entonces ellos con su escudo tenían que proteger a la persona de al lado y la persona de al lado tenía que defender al de al lado y así sucesivamente hasta hacer algo que se conoce como falange, que más adelante Alejandro Magno perfeccionaría y con eso conquistaría todo Persia y parte de la India y de parte y toda Europa, ¿ok? Pero estos son los principios de la falange y son orden y firmeza militar. Y en este tiempo, más adelante, cada falange estaba llevada por un comandante. ¿Okay? Y aquí Pablo, como comandante, les dice que él ha visto su buena orden y firmeza en su fe en Cristo. Y es bien importante que tú y yo tengamos esa orden y firmeza para poder edificar así a la persona que tenemos a un lado. Para así poder, cuando haya división dentro de la iglesia o alguien quiera causar división dentro de la iglesia, nosotros cerremos filas, ¿ok? Y yo con mi escudo te pueda defender y tú con tu escudo me puedas defender. Y Pablo hace esta mención también en Efesios, ¿verdad? Ya te acordaste, el escudo de la fe.
¿ok? Vamos a Efesios aquí y nos habla de la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 11, capítulo 6, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Hermanos, para que vean que sí fui a la escuelita dominical, el escudo de la fe, ¿verdad? Pensé que me había equivocado, no, sí es el escudo de la fe. ¿Ok? Y es necesaria la fe, ¿ok? Para creer que Jesús es Dios, pero también para creer en la iglesia y en la obra de la iglesia, ¿ok? Y tener fe en que el Señor sabe lo que hace con su iglesia. Y así protegernos unos a otros. Si tú estás débil, yo te puedo levantar, y si yo estoy débil, tú me puedes levantar. Nada lo impide, nada lo detiene, ¿ok? Entonces, y hay una escena, retomando en esta película de 300, que llega un jorobadito llamado Efialtes, ¿ok? Que no podía alzar su escudo lo suficiente como para defender a los espartanos que estuvieran a su lado. Y aunque era diestro en la batalla, era feroz, tenía una muy buena estocada, si no podía defender a los demás, era inservible para la falange. Y ojo, no me malinterpretes, no te quiero decir que estamos en contra de las personas que tienen alguna deformidad, como dice ahí en Levítico, o que si no eres necesario para la iglesia te vamos a desechar. No, nosotros lo que queremos es que tú seas capaz, ¿sí? A través de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? De ser sobreedificado y edificado en Cristo, y que puedas así socorrer a otros. Ese es nuestro propósito, ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo de los maestros, según Efesios capítulo 2. ¿Okay? Así que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Sí? Y aquí vemos una transición en el argumento que nos presenta el apóstol. Y esa frase, de la manera que, aquí hay un adverbio en griego que es el adverbio hos. Y aquí este adverbio parece referirse a la forma en la que se ha hecho algo. Los colosenses habían recibido a Cristo por medio de las enseñanzas de Epafras, tanto doctrinal como prácticamente, y ahora corrían el peligro de apartarse de dichas doctrinas. Y es por eso que Pablo los exhorta a continuar firmes en la práctica de la fe. Es como si el apóstol les dijese, comenzaron bien, sigan por ese camino. No se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Okay? La frase habéis recibido, mejor traducido sería recibieron. ¿Okay? Por tanto, de la manera que recibieron al Señor, caminen en él. ¿Okay? Fue un acto efectuado por los colosenses. Esa palabra se usa para describir el acto de recibir una verdad que se transmite. ¿Recuerdas? Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. Y eso habla de ese compromiso de cada humano en recibir a Jesús, en creer en él. Y en Filipenses, que hemos estado estudiando, capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo hace una oración similar. Dice, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, el apóstol hace un juicio similar. En el versículo 23, capítulo 11, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿ok?
esto que recibieron, esto que aprendieron, esto que tú has escuchado a través de los servicios, los domingos, los miércoles, los viernes en discipulado, permanece en estas enseñanzas, permanece en esta doctrina. Y no estoy diciendo que Calvary tenga toda la única doctrina que hay, ¿no? Pero si algo hemos enseñado y algo hemos mostrado es el Evangelio de Dios a través de las Sagradas Escrituras y nada más, sin enseñar filosofías y pensamientos de hombres. Y también nosotros somos exhortados a eso como pastores, como líderes, estamos exhortados a esto, así de en el momento en el que recibimos a Jesús y así como lo recibimos por otros pastores, permanezcamos en ese mismo camino. ¿Ok? Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. A ver aquí, ¿verdad? A los de Navegantes, ¿verdad? ¿Qué serie estamos estudiando en Navegantes? ¿Verdad? La serie 2:7, ¿verdad? Y este es el versículo clave de Navegantes, Colosenses capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Ya te acordaste, lo vimos en la primera sesión. Bueno, conmigo no lo viste porque yo no te he enseñado Navegantes, pero sí con tus líderes, ¿verdad? Te han enseñado esto, ¿verdad? Hay 4 cosas que son evidencia en el andar del creyente en Cristo. Y es importante observar los 4 participios que el apóstol usa en el versículo 7. ¿Ok? Son verbos en participio y es algo que tú y yo tenemos que participar de esto. ¿Ok? Arraigados y sobreedificados en él. ¿Ok? Este es un participio perfecto pasivo. ¿Ok? Porque es en él, es en Cristo. ¿Ok? Segundo, confirmados en la fe. Este es un participio presente, también pasivo. ¿Ok? Tercer punto, así como habéis sido enseñados, otro participio presente pasivo. Y el cuarto punto, abundando en acciones de gracias. Participio presente pasivo. Todos estos participios expresan acción continua y un progreso marcado en la vida espiritual, no solo de los colosenses, sino en tu vida y en la mía. Expresan acción continua. La vida del creyente no se acaba cuando ya leíste tu Biblia por segunda vez, tercera vez, cuando ya terminaste todos los discipulados que hay, cuando ya escuchaste todas las prédicas habidas y por haber. Acuérdate que lo que dice Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él dice, no es que ya lo haya alcanzado. Imagínate, si el mismo Pablo dice que él no lo ha alcanzado, ¿cuánto más nosotros? ¿Ok? Así que tenemos que hacer a un lado esa soberbia, ese orgullo, y no creamos que no hay nada que no podamos recibir, sino que estemos conscientes de que esto es continuo y ahí tiene que haber un progreso hasta que terminemos la carrera. ¿Okay? Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra mirad es algo enfático, es un verbo en presente activo y es un imperativo. ¿Ok? ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es una orden. ¿Ok? Como la epístola de Santiago a los dispersos, vas a encontrar muchos imperativos ahí, muchas órdenes, muchos mandamientos. Y esta palabra mirad también es una orden militar que significa estén siempre vigilantes. Y tú y yo somos soldados de Cristo. Así lo enseña, es una analogía que utiliza el apóstol Pablo en Timoteo. Somos soldados del Señor, ¿ok? Y esta es nuestra orden, estar siempre vigilantes. Mirad, que nadie les engañe, ¿ok? A través de 3 cosas, ¿verdad? La vana filosofía. La vana filosofía, ¿qué es lo que nos hace? Lo que hace es engañarnos.
¿qué es lo que es? Son huecas sutilezas. ¿Y qué es lo que exalta? Exalta las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Ahora fíjate, Pablo no está condenando el estudio y la preparación académica. ¿Okay? No vayas a agarrar ahorita joven y decir, mira mamá, ya dijeron en la iglesia que las huecas filosofías y sutilezas, y, o sea, si Dios no te ha dado un llamado, pues no busques donde no hay, ¿verdad? Y si te ha dado un llamado, Él lo va a confirmar y Él va a abrir las puertas para que tú puedas estar donde tienes que estar, ¿ok? Sin embargo, esto no es una licencia para decir, pues ya dejo todo y, o sea, no para nada, ¿ok? Continúa tu vida estudiando, si estás estudiando economía, si estás estudiando, aún si estás estudiando psicología, aún si estás estudiando filosofía, tú continúa, porque si estás firme en Cristo, ninguna de esas filosofías te va a mover, ¿ok? Continuamos. Y exaltan las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, ¿ok? Fíjate, el apóstol Pablo solo condena todo aquello que tiene como objeto restarle gloria a Cristo, ¿ok? Y se me ocurre en uno que otro autor, ¿ok? Que se dedican a eso. Freud, Nietzsche, Marx, ¿ok? Muchos de una tendencia un poco izquierdista, aunque mal interpretados algunos, como Nietzsche, que muchos cristianos ahí criticando y que él dice Dios está muerto, pero fíjate a lo que hemos llevado el cristianismo. Él escribe Dios está muerto, pero dice nosotros lo matamos, porque ve al necesitado y al rico opresor, porque ve una iglesia fría en su tiempo, ¿ok? Y vas a encontrar así muchos otros autores, ¿sí? Por ejemplo, Søren Kierkegaard, hablando de una iglesia noruega completamente fría, y él es el padre del existencialismo. Y este existencialismo se conoce por ser una filosofía muy pasional, ¿verdad? Aunque él, en cierta parte, cristiano, y tomando la fe de una forma bastante interesante, en el punto de querer decir, él es la frase de saltar al vacío, la fe es saltar al vacío, y dejándose llevar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque encuentra una iglesia fría, una iglesia que no se preocupan los unos por los otros, una iglesia por las que están preocupados, y ojo, ese es en el año 1800, ¿eh? Están preocupados por ver quién lleva el mejor outfit, están preocupados por ver quién llega con el mejor carruaje, están preocupados por ver quién lleva la mejor Biblia, o sea, y luego nosotros no estamos igual también, a ver quién lleva el mejor carro, a ver quién lleva la mejor ropa de la mejor marca, quién está más bendecido y en victoria el día de hoy. Y el necesitado y el oprimido, ¿para cuándo? Las viudas y los huérfanos, ¿para cuándo? El consolar a mi hermano, el estar firme en la fe, ¿para cuándo? El leer mi Biblia, el hacer mi devocional, ¿para cuándo? Y convertimos la iglesia en un club social y metemos los rudimentos del mundo y las filosofías del mundo en la iglesia. Y de repente, pues es que yo no me llevo con este hermano porque si está enfermo es porque seguramente tiene un pecado oculto que no ha confesado, o de repente metiendo ahí que en la iglesia no hacen tantas cosas porque son mediocres y porque reúnete de gigantes, o sea, y metemos las cosas del mundo en la iglesia. Metemos filosofías y enseñanzas que nada que ver con el evangelio. Y por eso el apóstol Pablo es bien contundente y aquí ataca completamente a todas esas filosofías. Y como vimos en el capítulo 3, busquen las riquezas de Dios que están escondidas en Cristo. La sabiduría y el conocimiento está escondido en Cristo. No tenemos que irnos por otras filosofías, por otras enseñanzas, ¿ok? Sino en lo que se nos ha sido enseñados, en eso tenemos que permanecer firmes. Versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 10, y ustedes estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La conjunción porque expresa la razón de la superioridad de Cristo. La frase en él es una forma enfática que expresa el lugar o esfera de acción. La palabra habita, que también es una palabra enfática, significa, perdón por la redundancia, habitar,
pero como si fuera habitar en tu propia casa. O sea, algo que es propio tuyo, ¿ok? La deidad, como nos dice aquí en el versículo 9, toda la plenitud de la deidad es algo que habita en Jesús como algo propio, como un atributo suyo, ¿sí? La plenitud de la deidad, subráyale ahí el hecho de que Cristo reside la totalidad de los poderes y los atributos divinos. Y aquí hay dos palabras para divinidad. La palabra divinidad, la palabra deidad es theotetos. Debe diferenciarse de la palabra divinidad, theotes, ¿ok? Usada en Romanos 1:20. La primera, theotetos, deidad, significa la esencia de Dios, algo que es propio de Dios. Y la segunda se refiere a una cualidad de Dios, que es la palabra divinidad. El uso de la palabra theotetos enfatiza el argumento del apóstol tocante a la deidad de Cristo. En resumidas, Jesús y Dios son la misma persona. Jesús y Dios en esencia son lo mismo, derribando todos los argumentos místicos de que Jesús no era Dios, de que cómo era posible que el Dios todopoderoso se hiciera materia, se hiciera forma física y habitara como carne, que la carne es mala, la carne es malvada, entonces esto no es posible, ¿ok? Atacando completamente esto, diciendo que en él habita corporalmente toda la deidad, habita en él corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esta palabra corporalmente quiere decir en su cuerpo glorificado después de su muerte y resurrección. En el Mesías exaltado y glorificado reside totalmente la plenitud de la deidad. La forma presente del verbo habita y el uso del adverbio corporalmente, tomados literalmente, parecen armonizar mejor con la interpretación de que Pablo se refiere a la encarnación y exaltación de Cristo. No debe olvidarse que él sigue siendo hombre, aunque con un cuerpo glorificado. El argumento parece ser que aunque posee cuerpo humano, la plenitud de la deidad habita en Jesús. ¿Sí? Filipenses 3:21 nos lo dice de la siguiente manera: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Lo ves? Dios es 100% Dios y 100% hombre. Y la Biblia nos lo enseña. Es algo que enseña la Biblia. Ahora, también tenemos que recordar que el cuerpo humano de Cristo es habitado permanentemente por todos los atributos y poderes divinos. Y segundo, que Él es cabeza absoluta de todo principado y potestad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ya para concluir esta frase, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tenemos que recordar que el cristiano es hecho completo mediante la plenitud de Cristo. La expresión estáis completos es un presente, ¿sí? Es en tiempo presente. Y el tiempo perfecto del participio completos destaca el estado pleno y los resultados permanentes de la condición del creyente debido a su unión con Cristo, ¿sí? Estamos completos en Jesús. Sonará muy trillado, sonará una frase que escuchas casi todos los días en los círculos cristianos, pero es de destacar que este es un resultado permanente. Y no sé tú, pero antes de Cristo yo tenía una vida completamente incompleta, donde no encajaba como debía de encajar,
donde nada llenaba ese hueco en el corazón, donde nada era suficiente para saciar mi hambre, eh, donde nada era suficiente para saciar lujuria, lascivia, fornicación, borracheras, adulterios, herejías y todas esas listas de pecados que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Nada podía completarme. Y creo que quizá tú en algún momento llegaste a estar en esta misma posición y quizá aún hoy en día tienes ese miedo de no estar completo, de sentirte todavía fuera de lugar. Pero quiero que sepas que esta acción que Jesús hace en nosotros, a diferencia de todas esas filosofías, que voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, un día escuchas una frase que tiene que ver con la mediocridad de las personas, al día siguiente son los sueños, al día siguiente es el liderazgo, al día siguiente son las capacidades, al día siguiente es decláralo con tu boca, y, o sea, y así van buscando diferentes filosofías. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Él es inmutable, en Él no hay sombra de variedad. Y en Él, solamente en Él podemos estar completos. Solamente en Él podemos encontrar esa suficiencia. Y te repito, esto es un resultado permanente. Esto es un resultado permanente de tu condición como hijo de Dios, debido a que estás unido con Cristo. Y si tú aún que me estás escuchando en esta mañana, aún no te has unido a Cristo, déjame decirte de lo mucho que te estás perdiendo. Y déjame también, pues decirte y expresarte cómo a través de Jesús muchos de nosotros hemos alcanzado esta llenura y estamos completos. Y sabes, aún nos falta mucho. Aún no hemos alcanzado y aún seguimos buscando la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero sí te puedo asegurar que tenemos la fe y que la palabra nos enseña que algún día podremos alcanzar esa estatura y esa plenitud. Y que en realidad Dios ya nos lo ha dado. Y que en realidad Dios también te lo quiere dar. Y ya está hecho, y ya está completo, y ya está realizado. Y es un resultado permanente, nadie te lo puede quitar. Y ya está ahí para ti, solo tienes que abrazarlo y tomarlo. Y como creyente quiero animarte a que prosigas en la carrera de la fe. Que ya está, que tú no caminas a través y en búsqueda de una victoria, sino que la victoria, tú caminas en la victoria de Cristo, no en la victoria de tus capacidades y fuerzas y habilidades, sino en la victoria de Cristo. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero déjame darte un pequeño spoiler de este capítulo 2, versículo 14. Versículo 13 al 15, perdón, y dice: vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pequeño spoiler, no te voy a decir un poquito más para que escuches el sermón de la siguiente semana. Pero la victoria ya está conseguida. El acta de los decretos que estaba en contra tuya y mía ya fue quitada de nuestra cruz, de nuestra culpa. Y sobre todo, Jesús exhibió a todos aquellos que querían hacerte daño y que buscaban tu muerte, y los condenó y triunfó sobre ellos en la cruz. Dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Delante de tus angustiadores, de mis angustiadores, Jesús nos unge y llena nuestra copa. Para terminar,
y para que veas qué tan comprometido está Dios con que tú y yo seamos completos. Él llenó mi copa de gracia, llenando su copa con ira, con la ira del Padre sobre su cuerpo. Y por eso tú y yo hoy podemos tener una copa llena de gracia, porque Él recibió una copa llena de ira y aún así triunfó sobre esa cruz y exhibió públicamente a tus angustiadores y a mis angustiadores, a los principados y potestades que perseguían y buscaban mi muerte y tu muerte. Jesús ya los venció. Y solamente en Él puedes encontrar esa plenitud. No busques más. No busques más. Ya está en Jesús, ya está conseguido. Ya es una condición en la que tú y yo podemos vivir el día de hoy. Porque Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Es decir, Él está encima de toda la creación. Es lo primero en la jerarquía. Él gobierna y controla todas las cosas como Dios, como Rey, como soberano del universo. Y créeme que tú y yo queremos que el soberano del universo guíe y gobierne nuestras vidas, porque ahí está nuestra plenitud. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que mi condición como hijo tuyo, Señor, es una condición de plenitud y estar completo, Señor. Y te pido, Padre, que por favor nos llenes de tu Espíritu Santo para tener ese discernimiento, para poder estudiar tu palabra, para no ser engañados, para no ser persuadidos, Señor. Padre, danos ese entendimiento para proteger a nuestros hermanos, para amar a nuestros hermanos, Señor. Padre, te pido que tú seas glorificado en nuestras vidas y que como iglesia, ahora en este tiempo, Señor, en el que somos movidos, donde somos sacados de nuestra zona de confort, Señor, podamos predicar tu evangelio de amor, de paz, sin adulterar, Señor, enseñando a los hombres que necesitan del arrepentimiento y que hay una solución para el problema del pecado que es Jesús. Y que, Señor, tú moriste por nosotros y resucitaste al tercer día. Y que todo aquel que cree en esto, Señor, vivirá eternamente. Te damos gracias por tu iglesia. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y gracias por la cruz, Señor. Gracias por llenar mi copa de gracia, Señor. Y ese intercambio que hiciste llenando la tuya de ira, Señor. Te amamos, Señor. Y queremos ser más como tú. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anuncios, iglesia. Pues este miércoles no hay servicio. Nuestro próximo servicio va a ser hasta el domingo 7 de noviembre, primeramente Dios, ya en el nuevo local que Él nos ha dado. ¿Ok? Ahí en Rafael Lucio. ¿Ok? ¿Qué más anuncios tenemos? Pues aún seguimos trabajando en el nuevo local. Y si está en tu corazón el querer apoyar, manda un WhatsApp o comunícate por Telegram a través de el contacto que tenemos y también pues mantente al pendiente en las redes sociales para que puedas estar un poquito también más informado de lo que se está haciendo. ¿Ok? Eso es todo por esta semana. ¿Ok? Y pues si está en tu corazón apoyar, pues manda un mensajito y ahí estamos pendientes y podemos organizarnos, estar como estudiamos hoy, ¿verdad? Unidos, firmes, en buen orden. ¿Amén? Entonces, la dirección es Herminio Cabañas, número 405, Colonia Rafael Lucio. ¿Ok? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, pues ahorita no hay, ¿verdad? Alfolí, ¿verdad? Donde puedas ir a depositar. Sin embargo, hay una cuenta bancaria de la iglesia, ¿ok? Donde puedes hacer tus depósitos o transferencias. Entonces vamos a orar para terminar nuestra enseñanza de hoy y pues
por la iglesia, Señor. Te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta el día de hoy, Señor. Gracias por hablarnos, por confrontarnos, por mostrarnos, por consolarnos, Señor. Y asimismo, Padre, te pido por los diezmos y las ofrendas, Señor, que demos con alegría, Señor, que Padre tú conoces nuestros corazones, Señor, que ninguno de nosotros dé por tristeza o por necesidad, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Que nuestra izquierda no sepa lo que haga nuestra derecha, Señor. Y te pedimos por estos movimientos que estamos haciendo de cambio de local, Señor, que Padre tú nos des fuerza, sabiduría, ánimo, Señor. Muévenos, Padre, permítenos ser de impacto en esta comunidad, Señor, y que tu evangelio sea expuesto, Señor, con verdad y con poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sería todo, hermanitos. Dios les bendiga. Al Rey de gloria y luz oramos, dador de vida es, creador y gracia sin igual, te adoraré. Mira cuán grande amor entregaste, con su sangre pagó, oh Salvador, la cruz él venció, te adoraré. Oh, cantemos Jesús Salvador, oh, cantemos la tumba venció, cantaré por ti, Hosana. Que todos puedan tener salvación, nada te detendrá. Resucitó, tu pueblo cantará, te adoraré, te adoraré. Oh, cantemos Jesús Salvador, oh, cantemos la tumba venció, cantaré por ti, Hosana. Oh, cantemos Jesús Salvador, oh, cantemos la tumba venció, cantaré por ti, Hosana. Con poder la muerte él venció, su poder vive en mi corazón. Jesús, tu nombre adoraré, adoraré. Con poder la muerte él venció, su poder vive en mi corazón. Jesús, tu nombre adoraré, adoraré. Oh, cantemos Jesús Salvador, oh, cantemos la tumba venció, cantaré por ti, Hosana. Oh, cantemos Jesús Salvador, oh, cantemos la tumba venció, cantaré por ti, Hosana, Hosana, Hosana. Su reino para morir por mí. Eres asombroso, Señor, nombre sin igual, asombroso Jesús, no se comparará. Jesús, Jesús, moriste por mí.
sin igual.